Vamos a hablar hoy de la herida de abandono, desde los registros akáshicos. ¿Por qué siempre te dejan? La herida de abandono, vista desde los registros akáshicos, es una de las memorias más antiguas que un alma puede cargar, porque representa el miedo primario a no ser sostenido por la vida. Ese temor profundo a quedar a la deriva sin amor, sin presencia y sin un lugar seguro donde pertenecer. Esta herida no nace solo en el hecho puntual. Muchas veces es el eco de múltiples experiencias a lo largo de vidas, relaciones o linajes donde la presencia del otro no fue estable, constante o nutritiva. Comprenderla desde este plano espiritual permite mirar su raíz sin juicio, sin culpa y sin vergüenza, entendiendo que su origen está tejido en historias que tu alma atraviesa desde hace mucho tiempo. Yo soy Elber Sánchez, coach de vida, maestro holístico, y te invito hoy a este maravilloso proceso de registros akáshicos viendo la herida de abandono. Cuando una persona vive con esta herida activa, suele sentir dentro de sí una alarma interna que anticipa constantemente el abandono mucho antes de que ocurra, como si su corazón estuviera entrenado para esperar lo peor, incluso en los momentos más hermosos. Esta anticipación crea ansiedad, autosabotaje y una vigilancia emocional permanente que cansa, desgasta y rompe la paz interior. El alma, al cargar esta memoria, se contrae ante cada vínculo, teme relajarse, teme confiar, teme entregarse, porque en su registro akáshico profundo, confiar es igual a perder. En la vida cotidiana, esta herida se manifiesta de múltiples maneras. A veces, en relaciones donde te aferras demasiado por miedo a quedarte solo, sola. Otras, en vínculos donde huyes antes de tiempo, porque prefieres irte tú antes que alguien te deje. E incluso en dinámicas de aislamiento, donde crees que no necesitas a nadie para evitar sentir la herida nuevamente. Estas conductas no nacen del ego, nacen de una parte tuya que aprendió a sobrevivir así. El abandono también se expresa en el cuerpo, generando tensiones en el pecho, angustia en el estómago o cansancio emocional que no parece tener explicación lógica. Desde la visión akáshica, esta herida es también una llamada profunda del alma hacia su propio despertar, porque te muestra las partes de ti que aún buscan en otros el amor, la validación y la presencia que no has podido darte a ti misma, a ti mismo, repitiendo relaciones que reflejan la falta interna de sostén. No es casualidad que quienes cargan esta herida atraigan vínculos estables, distantes o emocionalmente inmaduros. El alma busca recrear escenarios donde pueda sanar lo que quedó abierto, esperando que esta vez puedas responder desde otro nivel de amor propio y conciencia. El propósito de este encuentro, el día de hoy, es que puedas mirar esta herida desde un lugar distinto, no desde el dolor que te provocó en la vida humana, sino desde el entendimiento más amplio de tu alma, que quiere mostrarte su significado, su origen y su propósito. Aquí no venimos a juzgar lo que viviste ni a etiquetar tus relaciones como errores. Venimos a abrir un espacio sagrado donde puedas comprender que tu herida no te define, sino que te invita a integrar todo lo que te faltó, transformándolo en fuerza interior, en amor propio y en una capacidad más madura de vincularte.
Mientras avanzamos, te invito a recordar que ningún abandono fue un castigo ni un reflejo de tu valor, sino parte de un camino que tu alma eligió para despertar su fuerza, su sensibilidad y su verdad. A veces, la vida parece quitarte lo que amas, pero en lo profundo siempre te está devolviendo a ti mismo, a ti misma. La herida de abandono, vista desde los registros akáshicos, es una memoria ancestral en la que el alma aprendió a asociar amor con pérdida, como si cada vínculo estuviera destinado a desvanecerse independientemente de cuánto esfuerzo hicieras. Esta memoria no surge de un solo evento, sino de múltiples vivencias a través de todas tus vidas, todos tus linajes, o etapas donde la presencia del otro, de la otra persona, fue frágil, intermitente o condicionada. Hoy se manifiesta como una sensibilidad extrema al rechazo, donde cualquier gesto neutro, un silencio, un mensaje no respondido o un cambio en el tono del otro puede sentirse como una amenaza directa al corazón, como si confirmara una historia que llevas años repitiendo. Esta percepción distorsiona la realidad porque reaccionas no a lo que ocurre, sino a lo que temes recordar. La sanación comienza cuando reconoces que los vacíos emocionales de otros nunca fueron tu responsabilidad y permites que tu alma empiece a recibir sostén desde adentro, sin esperar que el otro repare lo que tú puedes comenzar a nutrir desde tu propia esencia. Desde la conciencia espiritual, esta herida refleja la impresión energética de no haber sido elegido, elegida. Un registro donde el alma sintió que, aún dando amor, no fue vista, valorada o reconocida. Esta sensación se transforma en creencia, luego en identidad y finalmente en patrón emocional repetitivo. Hoy se expresa en relaciones donde buscas seguridad, donde necesitas palabras o actos que confirmen que no te dejarán, porque el más pequeño gesto inconsciente activa la idea que tu presencia no es suficiente para que el otro, la otra, permanezca. Este estado te desgasta internamente. La sanación se abre cuando decides dejar de mendigar presencia y comienzas a construir un vínculo estable contigo mismo, misma, uno que no depende de señales externas, sino de la certeza interna de tu valor. Para el alma, el abandono es la ruptura del lazo de confianza primario, un punto donde se registra que la vida no sostuvo de la forma que se necesitaba. Esto impacta profundamente la percepción del amor. Hoy se manifiesta en relaciones donde das demasiado, porque crees que si entregas más de lo necesario, el otro, la otra persona, tendrá menos razones para irse. Y en ese sobreesfuerzo te desconectas de tu verdad emocional. La sanación aparece cuando decides entregar desde la libertad interior y no desde el miedo, permitiendo que el amor sea una elección consciente, no una estrategia inconsciente para evitar el abandono. En términos akáshicos, esta herida surge cuando vivencias pasadas enseñaron que la presencia de la otra persona era inestable, generando un sistema energético que se mantiene en constante alerta para evitar una nueva pérdida. Hoy se convierte en sobrepensar, en analizar cada gesto o palabra, en interpretar el silencio como desapego, porque tu alma aprendió a sobrevivir anticipando la ausencia, creyendo que prevenir el dolor era la mejor forma de protegerse. La sanación se activa cuando empiezas a practicar la presencia interna y afirmas: no tengo que anticipar
lo peor para sentirme seguro, segura, permitiendo que tu sistema nervioso y tu energía se relajen por primera vez en años. Esta herida también guarda memorias de pérdida temprana, donde el alma registró que las personas importantes pueden desaparecer sin aviso, dejando una marca invisible pero profunda. Esta memoria queda guardada en lo más íntimo del ser. Hoy se refleja en vínculos donde te duele la distancia emocional, donde interpretas cualquier pausa o retirada como abandono, porque tu sistema cree que la ausencia equivale a dejar de ser amado, amada. La sanación surge cuando comprendes que no toda distancia es rechazo y aprendes a observar el vínculo sin reaccionar desde el miedo, sino desde la curiosidad y la presencia constante y consciente. Para el alma, el abandono puede sentirse como la impresión de no haber sido lo suficientemente importante para recibir cuidado, algo que impacta directamente la identidad y el autoestima. Hoy se expresa como la creencia constante que no merece ser elegido, que siempre habrá alguien mejor o más válido, porque una parte interna aprendió a dudar de su propio valor al no haber recibido refuerzo emocional temprano. La sanación se transforma en expansión cuando decides elegirte activamente a ti mismo, a ti misma, sin esperar que otros te pongan en un lugar que aún no te has permitido ocupar. Desde lo akáshico, esta herida sostiene la idea que, si muestro quién soy, me dejarán. Y por eso el alma aprende a ocultar su vulnerabilidad para protegerse de futuros dolores. Esto hoy se convierte en relaciones donde muestras independencia extrema o fortaleza inquebrantable, porque temes que tu necesidad emocional sea interpretada como carga o exceso, cuando en realidad es profundamente humana. La sanación aparece cuando te permites mostrarte tal como eres, recordando que la vulnerabilidad es un puente hacia la conexión verdadera, no una amenaza para el amor. En la memoria energética del alma, el abandono crea una desconexión profunda del merecimiento, como si el amor fuera algo que tuvieras que ganar con esfuerzo, entrega o sacrificio. En la vida cotidiana se expresa en patrones donde haces más de lo que te corresponde, donde das sin medida, porque esperas que tu entrega compense tu miedo a no ser elegido, elegida. La sanación se activa cuando comprendes que el amor sano no se negocia con sobreesfuerzo, sino que nace de la coherencia y la reciprocidad emocional. Esta herida suele crear un vacío interno donde el alma siente que falta algo, y ese vacío busca llenarse a través de vínculos, personas o relaciones inestables, generando dependencia emocional. Hoy se expresa como acelerar conexiones, como idealizar al otro, o como aferrarte incluso a relaciones que no te hacen bien, porque crees inconscientemente que solo acompañado estarás a salvo. La sanación ocurre cuando descubres que la presencia interna es más estable que cualquier compañía externa, devolviéndote soberanía emocional, fuerza interior y confianza. Finalmente, esta herida recuerda al alma la idea que estar sola, solo, es peligroso, y por eso te mantiene en alerta constante, como si la soledad fuera equivalente a abandono. Ahora se expresa como miedo a estar contigo mismo, misma, incomodidad en los silencios, necesidad permanente de estímulo externo, porque tu energía confundió soledad con pérdida. La sanación surge cuando reconoces que la soledad no es abandono, sino un espacio sagrado donde puedes escucharte,
y que aprender a habitarla con ternura, con amor, con compasión, es uno de los actos más poderosos de amor propio. El alma no siempre necesita nuevos datos. A veces solo necesita una pregunta que toque un lugar que llevas evitando por años. Una pregunta bien colocada puede revelar memorias, abrir emociones, romper máscaras y permitir que algo dentro de ti se acomode con más verdad. Hay preguntas que no buscan respuesta inmediata, sino silencio, porque la herida de abandono se sana cuando te atreves a escuchar lo que tu alma nunca pudo decirte en medio del miedo. ¿Qué parte de ti sigue creyendo que no merece quedarse cuando alguien se va? A veces no duele tanto la partida como la interpretación interna que dice que su ausencia confirma la falta de valor. Y esa creencia no nació ahora, sino en la infancia, en vidas pasadas o en memorias donde nadie sostuvo tu sensibilidad. Esta pregunta te invita a mirar esa voz interna que aprendió a culparte por cada despedida. También puede mostrarte cómo el abandono ajeno despertó una autoexigencia silenciosa que te obliga a ser perfecto, perfecta, para que no te dejen. Aunque el amor verdadero no pide perfección, tu alma quiere que notes cómo tú mismo, misma, te has retirado valor para justificar lo que pasó. Que esta pregunta te recuerde que tu valor es estable incluso cuando otros no lo son. ¿Qué aprendiste a temer del amor por las veces que no se quedaron? El amor no te duele por lo que es, sino por lo que asociaste a él cuando era inestable. Porque si amar significó perder, tu alma aprendió a vivir a medias para no volver a romperse. Esta pregunta revela qué vínculo hiciste entre cercanía y dolor. También muestra cómo desarrollaste mecanismos para protegerte, cerrándote cuando algo se vuelve profundo. Porque el alma intenta evitar revivir la misma herida original. Te retiras para no sentir, pero en ese retiro te abandonas a ti misma, a ti mismo. Permítete reconocer que amar no siempre fue seguro, pero ahora puede serlo. ¿A quién intentas salvar cada vez que temes que te abandonen? Muchas veces la herida se activa no por el presente, sino porque una parte interna sigue buscando proteger a alguien del pasado. Quizá un niño interior que sintió que lo dejaron sin explicación. Esa parte sigue esperando ser sostenida por ti. También intentas salvar versiones tuyas que quedaron congeladas en la tristeza, como si cargaras la responsabilidad que nadie vuelva a sufrir como tú sufriste. Y ese exceso de responsabilidad crea relaciones donde das más de lo que tienes. Buscas salvar lo que ya pasó. Recuerda que tu niño, tu niña interior, sigue esperando que seas tú quien no lo deje. ¿Qué temes perder si confías completamente en alguien? La confianza absoluta activa la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es peligrosa cuando el abandono fue la herida primaria, porque significa abrir el espacio donde antes te dejaron caer. Tu alma recuerda ese golpe. También puedes temer perder control, independencia o estabilidad emocional, porque confiar implica entregarle a alguien una parte que tú misma, mismo, no sabes sostener. Y eso despierta el miedo de revivir lo que ya dolió demasiado. La confianza vuelve visible tu verdadera necesidad. Te muestra que la confianza no es entregar tu poder, sino permitirte descansar en tu verdad. ¿Por qué te adelantas al abandono alejándote antes de tiempo?
Cuando te vas antes que alguien te deje, lo que intentas es evitar el impacto emocional, porque tu alma aprendió que anticipar la pérdida duele menos que sentirla de golpe. Pero en esa anticipación te rompes tú mismo. También puede ser un mecanismo para conservar dignidad, como si tu mente dijera, me voy para no sufrir. Pero irte por miedo a esto es otra forma de autoabandono, porque repites sobre ti el mismo dolor que temes que otro te cause. Te invito a que reconozcas que quedarte también es un acto de amor propio. ¿Qué interpretación haces cuando alguien no puede darte lo que necesitas? Algunas personas aman desde su propio límite y tu alma lo interpreta como rechazo absoluto, porque cualquier carencia del otro despierta memorias antiguas donde la falta significó abandono real. Pero hoy ya no es así. También puedes creer que su incapacidad habla de tu insuficiencia, como si tú fueras más. El otro podría quedarse. Sin embargo, la limitación emocional del otro nunca define tu valor, solo define la etapa en la que se encuentra esa persona, no tú. Recuerda que no todo lo que falta es rechazo. A veces es incapacidad emocional de la otra persona. ¿Qué parte de ti se activa cuando alguien se aleja? ¿Tu adulto o tu herida? Cuando alguien toma distancia, tu adulto podría entenderlo, pero tu herida lo siente como una repetición exacta del pasado, y esa reacción suele ser más fuerte que cualquier análisis racional. Esta pregunta revela quién responde realmente. La herida del abandono reacciona con urgencia, ansiedad, mensajes impulsivos, miedo, necesidad de aclaraciones inmediatas, porque tu sistema intenta evitar una pérdida que todavía no ocurrió, pero que para tu memoria es inevitable. Que esta pregunta te muestre que el dolor no es presente, es pasado intentando resolverse. ¿Qué necesitas perdonarte para dejar de temer que siempre te dejen? La culpa interna sostiene muchos abandonos, porque crees que si hubieras actuado distinto, las personas no se habrían ido, cargando con una responsabilidad que tu alma nunca debió asumir. Perdonarte implica reconocer que actuaste con lo que tenías, con la conciencia que tenías y con la necesidad que tenías, y que, incluso si cometiste errores, tú no causaste la herida original, solo la reviviste desde el dolor. Recuerda que el perdón interno es la puerta más grande hacia la liberación emocional. ¿Qué buscas desesperadamente afuera que nunca te diste a ti misma, a ti mismo? La herida de abandono crea un hambre emocional que intenta saciarse con presencia externa, pero ningún vínculo puede llenar el espacio que tú misma, que tú mismo desconectaste, porque ese espacio le pertenece a tu propia presencia. Cuanto más buscas afuera, más se profundiza la sensación de vacío, porque lo que falta no es compañía, lo que falta es vínculo interno, sostén interno, atención interna. Lo que pides afuera es lo que necesitas darte. Que esta pregunta demuestre que la presencia más importante que estás buscando es la tuya. ¿Qué versión de ti está lista para dejar de sentirse abandonada, abandonado? Hay una versión tuya que está agotada, cansada de sostener miedo, de anticipar pérdidas, de mendigar amor, de cerrar historias sin que nadie se quede. Esa parte está diciendo, basta, pidiendo una vida emocional nueva. Esa versión quiere nacer, pero necesita que sueltes la narrativa en la que siempre eres el que teme, el que espera,
el que sufre. Necesita que reconozcas tu fortaleza, tu sensibilidad y tu deseo profundo de pertenecer a ti misma, a ti mismo, antes que al mundo. Tu alma ya está lista para otra historia. Recuerda que tu renacimiento emocional empieza cuando tú decides quedarte contigo. Como vemos, la herida de abandono, vista desde los registros akáshicos, no es un signo de debilidad ni una condena que el alma carga por error. Es una ruta de aprendizaje profundamente emocional, espiritual, sentimental, donde cada ausencia, cada despedida y cada vacío interno te empujaron hacia la necesidad urgente de encontrarte a ti mismo, a ti misma, incluso cuando no sabías cómo hacerlo. Esta herida no habla de fallas personales, sino de historias que vienen de muy lejos. Historias donde no hubo sostén, donde el amor llegó tarde o llegó fragmentado, donde no hubo presencia en el momento exacto en que más la necesitabas. Y, aunque tu mente lo interpretó como un no soy suficiente, la verdad es que tu alma nunca fue amada desde la ausencia, sino desde la conciencia que en ese momento existía. Cuando miras tu historia desde la perspectiva akáshica, empiezas a comprender que las personas que se fueron no se llevaron tu valor, solo activaron partes tuyas que necesitaban despertar, partes que habían quedado dormidas por miedo, por dolor o por la sensación de no pertenecer. Cada abandono fue un espejo que te obligó a mirar hacia adentro lo que habías dejado sin entender, sin atender. Tu necesidad de ser vista, visto, tu anhelo de afecto, de deseo profundo de ser elegida, elegido sin condiciones, y aunque en el momento dolió, también te mostró la dirección hacia la que tu alma quería que caminaras. Es importante reconocer que la vida nunca te ha dejado solo, sola, aunque la mente haya interpretado así ciertos momentos. Incluso en tus pérdidas más duras, había una fuerza interior sosteniéndote por dentro, una fuerza que no desapareció a pesar de los silencios, de las puertas cerradas o de los finales inesperados. Esa presencia interna es tu alma, la única energía que jamás te ha abandonado. Cuando lo entiendes, la narrativa cambia, porque ya no te ves como la víctima de los que se fueron, sino como el guardián de tu propio camino espiritual. Comprender tu herida desde los registros akáshicos te permite ver que el abandono no fue el final de nada, fue el inicio de una búsqueda más profunda hacia tu autonomía emocional, hacia la construcción del vínculo más importante de tu vida, el vínculo contigo mismo, contigo misma. Nada se compara con el momento en que descubres que la persona que más esperabas eras tú, que el sostén que buscabas en otros estaba esperando tu permiso para nacer dentro de tu pecho, que el amor que esperabas recibir volvió a ti para ser reconstruido desde un lugar más consciente, más maduro, más libre. Mientras avanzas en este proceso, te darás cuenta que gran parte del miedo al abandono se deshace cuando aprendes a permanecer contigo en los momentos donde antes te ibas, cuando eliges no anestesiarte, no alejarte, no sabotearte, sino acompañarte con paciencia, con compasión, con honestidad. Esa permanencia interna es la medicina más grande que existe, porque cuando te quedas contigo, la ausencia de otros ya no define tu historia, y tu seguridad emocional deja de depender de lo que hagan o no hagan los demás. Tu alma quiere que recuerdes que no viniste a este mundo para que todos se quedaran, sino para encontrar a quienes verdaderamente resonaran contigo y sobre todo
para convertirte tú misma en tu hogar. Las personas que no pudieron sostenerte no fallaron en amarte, simplemente no tenían la estructura interna para hacerlo. Y así como ellos tenían sus heridas, tú tenías las tuyas. No necesitas culpar a nadie, no necesitas culparte a ti. Tú y los demás hicieron lo que podían desde el nivel de conciencia que tenían. Hoy, mientras cierras este ciclo, quiero que escuches esta verdad. Tú no eras difícil de amar. Estabas herido. Y las personas que te amaron también lo estaban. La vida no te abandonó. Te redirigió hacia lugares donde por fin podrías encontrarte con la versión más luminosa de ti. Y esa versión ya está apareciendo en tu vida. Estás en tu capacidad de identificar tus patrones, en tu deseo de sanar, en tu impulso de mirarte con profundidad. Todo eso es señal de evolución. Ahora, respira. Permite que estas palabras entren suavemente y reconoce que estás a punto de tu camino donde ya no necesitas repetir historias antiguas. Estás listo para un amor más consciente, más maduro, más estable. Pero ese amor comienza dentro de ti. No necesitas que nadie llegue para sentirte completo, completa, aunque el amor compartido sea hermoso. Lo esencial es que aprendas a no dejarte solo, sola, incluso en los silencios, incluso cuando nadie esté cerca, incluso cuando el mundo te pida fortaleza. Así, para cerrar este encuentro, recuerda esto. El alma nunca te abandona, pero sí te empuja a soltar todo lo que te aleja de tu verdad. Lo que se va, libera espacio. Lo que se libera, te hace crecer. Lo que crece, te lleva a ti. Que este camino te encuentre más consciente, más amoroso, amorosa contigo, más alineado, alineada con lo que mereces. Sigue adelante, sigue sintiendo, sigue sanando y sobre todo, sigue quedándote contigo.